Saludos, continuamos con la lectura del libro de Levine o Levine de Química Cuántica. Vamos ahora con el capítulo 10 llamado Spin electrónico y principio de Pauli o de Pauli. Spin electrónico. Todos los químicos están familiarizados con el color amarillo que confieren los átomos de sodio. Obviamente, a una llama. Los químicos están familiarizados con esa parte por el sentido de que tienen que estudiar más a profundidad. Examinando el espectro de emisión del sodio, se observa que en la línea amarilla más intensa, la línea D, está formada realmente por dos líneas muy próximas. La línea D del sodio proviene de una transición desde la configuración excitada 1s2, 2s2, 2p6 y 3p al estado fundamental. La forma de doblete de esta y de otras líneas de espectros del sodio, Na, indica que existe una duplicación del número de estados disponible para el electrón de valencia. Para explicar la estructura fina del espectro, Uhlenbeck y Gauss-Schmidt propusieron en 1925 que el electrón tiene un momento angular intrínseco, además del momento angular orbital debido a su movimiento en torno al núcleo. Si imaginamos al electrón como una esfera de carga que gira alrededor de uno de sus diámetros, podemos ver cómo se origina este momento angular intrínseco. De aquí proviene el término momento angular del spin, o simplemente spin. Siempre vemos spin escrito sin la E porque viene del inglés y muchas personas utilizan spin. Sin embargo, el spin del electrón no es un efecto clásico y la imagen de un electrón que gira alrededor de un eje no es una realidad física. El momento angular intrínseco es real, pero no existe un modelo fácilmente visualizable que pueda explicar de forma aceptable su origen. No podemos esperar conseguir una comprensión de las partículas microscópicas basándonos en modelos tomados de nuestra experiencia en el mundo macroscópico. Además del electrón, hay otras partículas elementales que tienen momentos angulares de spin. En 1928, Dirac, ese mismo que hizo la notación de Dirac, desarrolló la mecánica cuántica relativista del electrón y en su tratamiento el spin del electrón aparece de forma natural. En la mecánica cuántica no relativista que seguimos aquí, el spin del electrón debe introducirse como una hipótesis adicional. Hemos aprendido que toda propiedad física tiene en mecánica cuántica su correspondiente operador hermítico lineal. Acuérdate de los operadores que hemos trabajado. Para propiedades como el momento angular orbital, podemos construir el operador mecano-cuántico a partir de la expresión clásica reemplazando Px, P sub y, P sub z por los operadores apropiados. El momento angular del spin inherente a una partícula microscópica no tiene análogo en mecánica clásica. Acuérdate que tenemos que diferenciar estas mecánicas. Así que no podemos utilizar este método para construir los operadores para el spin. Para nuestros propósitos, solo usaremos símbolos para los operadores de spin sin darles una forma explícita. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí como análogos a los operadores del momento angular total, L al cuadrado, Lx, Ly y Lz, donde ese momento angular total L al cuadrado y Lx, Ly, Lz son los componentes. Tenemos los operadores angular del spin, o sea, lo estamos como si fuesen análogos. S al cuadrado, que es análogo a L al cuadrado, Sx, Sy y Sz, que por definición son lineales y hermíticos. El operador S al cuadrado es el correspondiente al cuadrado del módulo del momento angular total de spin de una partícula, del operador Sz. Acuérdate que al tenerle este símbolo encima representa lo que es un operador. El operador Sz es el correspondiente a la componente z del momento angular del spin de la partícula. Y tenemos
que S al cuadrado es igual a SX más SY más SZ, porque es análogo a LX, LY, LZ. ¿Ok? Postularemos que los operadores momento angular de spin satisfacen las mismas relaciones de conmutación que los operadores momento angular orbital total. Las relaciones análogas LX, LY da H barra LZ. Acuérdate que son cíclicos. Entonces, cuando va de X a Y, de Y a Z y de Z a X, va a tener un signo positivo aquí. Pero si va al revés, va a obtener un signo negativo. Es decir, que de LX es IH barra LZ, LYZ, ya tú sabes que aquí va la X, si es LZ la X, aquí va la Y. ¿Ok? Entonces, sus equivalentes con el spin es que cuando decimos SX, SY, va a ser IH barra SZ, y si utilizamos la Z y la Y, se va a utilizar la X, y si utilizamos la Z y la X, va a utilizar la Y. ¿Ok? Entonces, a partir de estas dos expresiones y utilizando el álgebra de operadores, podemos darnos cuenta que cuando decimos S al cuadrado, o sea, lo ponemos conmutar, lo ponemos ahí, S al cuadrado contra SX va a ser igual a S cuadrado con SY, va a ser igual a S cuadrado con SZ igual a 0. Es decir, que van a conmutar y su valor va a ser igual a 0. Entonces tenemos S al cuadrado X. Si relacionamos S al cuadrado con cualquiera de sus componentes elevado a la primera potencia, va a dar 0. ¿Ok? Entonces tiene la misma forma que la ecuación 5.11 y 5.12 de capítulo 5. Puedes entrar a esos videos y revisarlo. Se sigue del desarrollo realizado en la sesión 5.4, en el que solamente hemos utilizado relaciones de conmutación sin especificar los operadores. Bueno, que los valores propios de S al cuadrado son, por ejemplo, el valor propio de S al cuadrado es S más 1 H al cuadrado. No sé si te acuerdas que ya cuando utilizábamos con L al cuadrado, ya aquí iba L. En lugar de S iba L. Para S igual a 0, 1, un medio, un tercio. Y que los valores propios para Z va a ser ms por H. O sea, ms va a ser menos S menos S más 1. Vamos a llevarte a esa parte. Vamos a buscarlo. Un momentito. En el capítulo 5, nosotros vimos que cuando ponemos a trabajar con estos conmutadores, L al cuadrado y LX daba L0, como te decía ya, donde estaba, ¿no? Simplemente utilizar la S en lugar de la L. Y aquí también que L al cuadrado LY igual a 0 y L al cuadrado LZ igual a 0 también. Y recordamos que decía que puesto que L al cuadrado conmuta con cada uno de sus componentes, podemos especificar valores definidos para L al cuadrado para cualquiera de sus componentes. Sin embargo, ninguna pareja de componentes de L, no de L al cuadrado, conmuta entre sí. O sea, L no va a conmutar entre sí. De modo que no podemos especificar más de una componente simultáneamente. ¿Ok? Entonces, también se hace especificar sobre LZ y L cuadrado, pero este no es el objetivo. Simplemente ver esta parte de aquí, LY, LZ igual a IH, LX, lo que te dije, y LH barra LY. Y el 5.46 que cuando ponemos a conmutar a LX con LY te da IH barra LZ, y así se utiliza la demás. Eso es básicamente lo que quería mostrarte. Ok, entonces vamos a ir, ¿no?, a la página donde estábamos para continuar. Entonces, aquí tenemos depresión S más 1H barra, que es igual a 0, un medio, 1, un tercio para esos valores, y así mismo pasa para acá. Vamos de nuevo. Ok, vean aquí en el capítulo 5,
aparece esta parte de acá, donde C es igual a L, C es un coeficiente, L más 1 por H barra cuadrado, L igual a 0,1. Muy parecido a lo que estábamos trabajando con el spin, solamente que el spin utiliza números fraccionarios. ¿Ok? Eso está en el capítulo 5. Entonces aquí volvemos aquí. Muy parecido, igual, pero que en lugar de S tiene L. Bueno, y que los valores de Z también van a ser iguales a esta cantidad. En lugar de utilizar el momento angular L, está utilizando el momento angular del spin. El número cuántico S se denomina spin de la partícula, aunque nada de lo visto en las secciones 5.4 obliga a que los electrones tengan un único valor de S para S. La expresión muestra que todos los electrones tienen un único valor de S, que es S igual a un medio. Acuérdate que, bueno, en química nos dan a nosotros, nos hablan de que el spin puede ser un medio o negativo un medio, y veremos más adelante. Los protones y neutrones tienen también S igual a un medio, ¿okay? Tanto los electrones como los protones y neutrones. Los piones tienen S igual a 0, los piones S igual a 0, y los fotones S igual a 1. Entonces vamos a tener aquí que los fotones, los electrones, los piones tienen diferentes valores de spin. El protón, el neutrón y el electrón un medio, los piones tienen 0 y los fotones tienen 1. Para esto último, la ecuación 10.5, esa que está aquí, sin embargo no se cumple. Los fotones viajan a la velocidad de la luz en el vacío. Debido a su naturaleza relativista, los fotones pueden tener el momento angular del spin igual a más o menos a más 1 o momento angular igual a negativo 1. Momento angular del spin, porque aquí te lo dice, momento angular del spin. Bien, entonces, otra cosa, aunque nada de lo visto, ok, para aquí, pero no ms, no tiene ms, no tiene 0. Tiene menos 1 y más 1, pero no tiene 0. Estos dos valores ms corresponden a la luz polarizada circularmente a la derecha y a la izquierda. Entonces, con S igual a un medio, la magnitud del momento angular del spin total de un electrón viene dada por la ecuación 10.4. Esta ecuación 10.4, donde S puede ser igual a un medio. Entonces vamos a tener un medio más 1, un medio más 1 es 3 medios por H barra, y eso va a ser igual, o sea, si elevamos esto al cuadrado, o sea, si elevamos esto a un medio o extraemos la raíz cuadrada, esto va a ser igual a un medio raíz cúbica de H, ¿ok? Porque aquí te va a dar 3 sobre 4. Entonces la raíz de 4 es 2 y entonces el 3 queda debajo del radical. Bueno, para S igual a un medio, la ecuación 10.5, la ecuación 10.5, la 10.5 que es esta, da como los valores propios de SZ posible, o sea, más H y menos H, porque tú simplemente vas a poner un medio ahí. Entonces, si tú pones aquí menos Z o Z, S o menos S aquí, o S, y S es igual a 0, 1, 2, entonces vamos a utilizar un medio, te va a quedar más H o menos H. Entonces las funciones propias de spin que corresponden a esos valores propios de de este operador se anotan mediante alfa y beta, es decir, tú vas a tener SZ por alfa va a ser igual a un medio H barra por alfa, pero aquí eso por alfa, y SZ por beta es igual a un medio negativo medio por H barra por beta. Entonces, esta es la parte, acuérdate que aquí el operador, este operador va al cuadrado, que es al cuadrado. Este operador es SZ, que no va al cuadrado. Y por eso se expresa así, SZ. Aquí yo diría que es L al cuadrado, entonces por eso se obtiene ese valor ahí.
Ahí. Ok, entonces, puesto que ese z conmuta con s al cuadrado, o sea, ellos dos conmutan, acuérdate que esto da cero porque conmutan. Las únicas dos que conmutan son estas dos. Rectifico. L al cuadrado sí conmuta con la demás, con Lx, con Ly y con Lz. ¿Ok? Bien, continuamos, vamos a ir a la página 288 nuevamente para continuar. Entonces, seguimos aquí. El operador Sz no conmuta ni con Sx ni con Sy, porque ellos no conmutan entre sí. Lo que sí conmutan es L al cuadrado si conmuta con cada uno de ellos, y entonces por eso que da esa cantidad. Pero yo quedé aquí, puesto que ese z conmuta con s al cuadrado, ellos dos sí conmutan, estos son los únicos que conmutan, estos dos. Podemos tomar como funciones propias s al cuadrado las de sz, con los valores propios dados en la ecuación 10.4. ¿Ok? Ok, continuamos. Entonces, puesto que sz conmuta con s al cuadrado, y s al cuadrado de sz conmuta con todo. Con s al cuadrado conmuta con sx, sy, sz, lo vimos en el capítulo 5. Podemos tomar como funciones propias de s al cuadrado las de z al cuadrado, la de sz, con los valores propios dados de la ecuación 10.4, y s es igual a 1. Entonces, s al cuadrado por alfa es igual a 3 cuartos h barra al cuadrado por alfa, y s al cuadrado por beta es igual a 3 cuartos h cuadrado por beta. Entonces, eh, aquí estamos tomando los valores propios para un medio, y nosotros vimos aquí que de este lado, s al cuadrado te da esta cantidad aquí dentro, pero al quitarle el cuadrado a la s me da esta cantidad. Por eso que aquí dice 3 cuartos h barra al cuadrado por beta, cuando tú multiplicas s al cuadrado por beta. Y aquí s al cuadrado por alfa es igual a 3 cuartos h al cuadrado por alfa. O sea, estamos asumiendo los valores propios de sz, porque conmutan. El operador sz no conmuta ni con sx ni con sy, no conmutan, ellos no conmutan entre sí, estos operadores. ¿Por qué? Porque aquí mismo te lo dice, para conmutar tiene que darte 0, y vimos que sx, sy da una cantidad, y esto es cíclico, como te decía ahorita. Cuando nosotros decimos que conmuta, eso quiere decir que ese valor es 0, y no te da 0. Entonces, de forma que ahí ves, no son funciones propias de esos operadores. Los términos de spin hacia arriba, o sea, mira, el operador sz no conmuta ni con sx ni con sy, como te dijimos. De forma que tanto alfa como beta no son funciones propias de esos operadores. Los términos spin hacia arriba y spin hacia abajo, que es como una flechita como esta, están aquí abajo, se refieren a los valores del momento angular del spin, que es más un medio y menos un medio, respectivamente, como muestra la figura 10.01 aquí. Más adelante se demostrará las posibilidades para el número cuántico del spin, y dan al desdoblamiento de las líneas del espectro de metales alcalinos. Entonces, todo que aquí, tú te das cuenta acá, más un medio, mira, y menos un medio, van contrario, siempre van contrario. Entonces este es raíz 3 de 2, h barra, y este es h barra de 2. Esas son las orientaciones posibles del vector del spin electrónico con respecto al eje z, en caso de que ese esté sobre la superficie de un cono cuyo eje coincida con z. Entonces seguimos. Las funciones de onda con las que hemos tratado anteriormente son funciones de las coordenadas espaciales de la partícula, que tenemos la ecuación de onda independiente de tiempo.
con la componente x, y, z, podríamos preguntarnos cuáles son las variables de las funciones propias del spin alfa y beta, o sea, cuáles son las variables de las funciones propias del spin. Acuérdate que las funciones propias del spin son estas, porque aquí se dijo, por acá, que las funciones propias del spin se van a definir por alfa y beta. Alfa y beta. Al tú aplicarle este operador a esta función, obtenemos este valor propio. Y aquí tengo la función, o sea que son las funciones propias. Seguimos. A menudo se habla de una coordenada del spin de Bloom, sin especificar, omega, podría decir, realmente qué es esta coordenada. Es más fácil, es más frecuente tomar el número cuántico del spin ms como la variable de la que dependen las funciones propias de spin. Este procedimiento es completamente inusual si se compara con las funciones de ondas, pero como solo tenemos dos funciones propias y valores propios posibles de spin electrónico, es una elección conveniente y vamos a tener que alfa va a ser igual a alfa por el spin y a beta por el spin. Como es habitual, queremos que las funciones propias estén normalizadas. Las tres variables de una función de onda espacial de una partícula varían continuamente desde el infinito negativo al infinito positivo. Y se normaliza así: integral, 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 iniciando en el infinito negativo y terminando en el infinito positivo. De la normalización acá, entonces la densidad de probabilidad para la variable de x, de y y de z igual a 1. Entonces la variable ms de las funciones propias del spin electrónico toma solamente los dos valores discretos, más un medio menos un medio, de forma que la normalización de esas funciones propias del spin significa que aquí yo tengo un medio, la raíz cuadrada de ms negativo 1, de alfa multiplicado por ms por el spin al cuadrado, y eso va a ser igual a 1, porque ms va a ir de negativo 1 a un medio, entonces, o sea, de negativo 1 medio a 1 medio, y si le ponemos negativo 1 medio aquí al cuadrado, acá multiplicado por esto, entonces, y se va a sumar también más 1 medio, todo esto va a ser el resultado 1, y así va a pasar para b. Como las funciones propias alfa y beta corresponden a valores propios diferentes del operador hermítico sz, dichas funciones propias son ortogonales. Me está diciendo a mí que alfa y beta van a ser funciones ortogonales, ya que como las funciones propias alfa y beta corresponden a valores propios diferentes del operador hermítico, tienen valores diferentes, entonces eso quiere decir que son ortonormales. Acuérdate que a funciones diferentes la normalización da 0. En lugar de normalizar será 1, se podría decir que se ortogonalizan. Tomando alfa ms como la delta de Kronecker para ms un medio y este ms pero menos un medio, conseguimos que se satisfazcan las ecuaciones 10.1 y 10.2. Cuando consideramos las funciones de onda completa para un electrón, incluyendo las variables espacial y la del spin, normalicemos de acuerdo con, esto va a tener acá un medio de ms negativo 2, vamos a tener aquí, vamos a agregar una variable nueva que va a ser ms. En capítulos anteriores siempre se nos recordaba, se va a agregar un nuevo número cuántico, y este va a ser el número cuántico que se va a agregar. Eso es igual a 1. ¿Ok? Indica que suma sobre la variable de spin e integración en el rango de variación completo de las variables espaciales, como 10.3 aquí, el símbolo delta de B denota integración en el rango completo de las variables espaciales del sistema.